Libros siempre tienen algo que ver, mucho que ver, con determinados personajes, algunos. Sí. Este no. Sí, de alguna manera, los cuerpos resplandecientes, que son los santos Los santos populares. populares, sí. Y me parece un libro también fascinante, ¿no? A mí me gustó mucho. Sí, tuvo mucha repercusión el libro y es un tema que interesa porque, bueno, es la devoción espontánea que surge por fuera institucional, pero sin que los fieles sientan que se quiebra su relación con la institución. En general se trata de figuras surgidas de la historia argentina, de la convivencia en el seno de una comunidad con la que se comparte un pasado, desde el Gauchito Gil hasta Gilda. Claro. Todo un abanico, ¿no? Sí, me gustó muchísimo el capítulo de Gilda. Me costó un buen trabajo hacerlo, Sí, supongo. de una forma, de un punto de vista original, ¿no? Porque siempre me inquieta como intelectual, ¿no? El nexo entre lo que se llama alta cultura y cultura popular. Bueno. Para mí es fundamental, tiene que existir eso para que una creación sea potente. Yo creo que realmente uno de los errores de la cultura argentina ha sido no saber fusionar las dos cosas. Yo creo que sí. Lo he dicho demasiadas veces quizá, pero yo creo que es tan válido un verso de Borges, por ejemplo, una mujer me duele en todo el cuerpo, como un verso de Cadícamo, hoy vas a entrar en mi pasado. Yo creo es una maravilla. Es una maravilla. Yo creo que son comparables. Bueno, muchas veces en esta cosa es como que están de un lado y del otro, ¿no? Sí, y a mí me parece que es un error. Sí, yo comparto totalmente ese punto de vista. Yo creo que a una persona le puede gustar muchísimo, como es mi caso, escuchar a Haydn, por ejemplo. Pero también puedo escuchar a Troilo, no me molesta. O a los Chanchaneros, o los hermanos Carabajal, que son maravillosos. O a Armando Manzanero, que me parece un poeta estupendo, ¿no? Todo es valioso en su género. Claro. Y a mí me dio una de las grandes alegrías de los últimos tiempos fue ver en esa antología del Bicentenario de Jorge Monteleone los grandes poetas del tango y Atahualpa Yupanqui, colocados dentro de la gran poesía argentina. Sí, preciosa la antología de 200 años de la poesía argentina. Sí, y me pareció estupenda esa ubicación de estos poetas en un canon nacional. Y sí, es que es lo que tiene que ser. Ahí merecen estar. Así que, bueno, y este libro sobre los santos populares tiene mucho que ver con esta búsqueda mía de, ¿dónde están las raíces culturales argentinas? Las raíces más profundas, sin duda, están en la cultura popular. Y esto no es una cuestión chauvinista, ni nada, ¿no? Tiene que ver con que la cultura se fabrica desde abajo. La cultura que todos compartimos. Mozart era un autor popular y tomaba canciones populares. Tomaba canciones populares y las rehacía de una manera genial, pero era eso. Es lo que se ha hecho siempre. Por supuesto. Es decir, determinados artistas profesionales formados abrevan en lo que es la experiencia cotidiana cultural de un pueblo. Si no, no hay... La cultura no comunica nada existencial, nada que venga de la experiencia concreta de los que forman una comunidad, si se aleja de eso. Me parece que le quita... Hasta no hace demasiados años, o por lo menos no demasiadas décadas, estaba totalmente quebrado. Había como una línea divisoria. Una es la cultura del libro y otra es la cultura de canciones. Y esto, por ejemplo, ¿no? Sí. Es un disparate, yo creo que es un disparate. No, sí, totalmente. Este es mi altar de Gauchito Gil. Un santo popular del que me he ocupado mucho, en un libro que se llama Cuerpos Resplandecientes y que lo tengo, por acá. Acá está, en una imagen artística muy hermosa de Dani Barreto. Y encabeza este libro dedicado a los santos populares. Totalmente. Y yo lo que he tratado de establecer en mis libros continuamente son los puentes, restablecer los puentes. Por eso me he ocupado tanto también de los hermanos Mansilla, que para mí son dos personajes del siglo XIX, Lucio y Eduarda, que fue también escritora, y gran escritora. Y una estupenda escritora, de las pioneras argentinas. Yo creo que aprendí el sentimiento que tenía la gente que vivía en la frontera, de miedo al indio, miedo del libro de... Pablo, La vida en las pampas. Claro, es una gran novela. Ellos, dentro de su propia práctica vital y dentro de sus libros, de lo que se plantea en sus libros, restablecen justamente esos puentes.
entre lo que es una cultura de élite, que por supuesto los dos la compartían y la tenían por familia, y la cultura popular. Habían nacido en eso. Pero también habían crecido en un mundo donde había vasos comunicantes fluidos, entre lo que era el magma popular, los paisanos, los gauchos, los indios, a los que Lucio conoce de primera mano, y el ambiente letrado. Claro. ¿Cómo has hecho para meterte en el lenguaje de cada época? Mucha lectura. Porque vos te has metido en este libro, La Princesa Federal, la haces hablar a ella. Sí, sí. Y bueno, y creo que es muy importante que ese lenguaje se rescate y que esté, porque no habla como una persona de hoy. Sí, tampoco habla tan diferente, ¿no? Es un delicado equilibrio. Sí, realmente claro. hay que poner toques. Sí, claro. Los toques, porque si Pero uno... saber cuál es el toque. Es difícil, es toda una verdadera artesanía. Si uno intenta imitar demasiado el lenguaje de época, puede llegar a lo a la caricatura. O a la caricatura, claro. Y si la hago hablar como una persona de hoy, es inaceptable para un lector, realmente. Yo creo que el toque justo hay que encontrarlo, y bueno, lo he podido hacer debido a una gran experiencia de lectura, de literatura de la época, de documentos, de todo el material que encontré. A mí me ha gustado siempre desde muy joven el género llamado el pastiche, la estilización, ¿no? Sí. Bueno, lo hice mucho en Marginales, en ese libro preliminar del que te hablaba. Y disfruto haciendo eso. No publicaste desde un comienzo, pero ya estaba todo esto sabiendo que iba a ir a un libro, ¿no? Estaba ahí. A mí me gusta mucho ese ejercicio de reconstrucción y de imitación de una voz en una época. Yo siempre escribí textos que están oscilando en el borde entre la poesía y la narrativa breve. Por eso ahora surgió una categoría dentro de la teoría crítica que es interesante, que es la de microficción, y que permite englobar ese tipo de textos, que son entre poemas en prosa y relatos brevísimos. Y sí lo sigo haciendo esto, y el año que viene va a salir un libro publicado por Sudamericana que se llamará Bosque de Ojos, y que bueno, va a reunir los 3 libros que ya tengo publicados de textos breves y además un libro nuevo. Llamado probablemente Historias del Cielo. Y en el caso de Manuela es cierto, está muy cuidado eso, y también en el caso de Mansilla, incluso cuando pensábamos con una especialista, ¿no?, que se dedicó mucho a este libro, una especialista de Nueva Zelanda que lo quiere traducir al inglés. Ella barajaba la posibilidad de hacerlo con los equivalentes ingleses de esa época, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando ella habla en un momento dado de los hábitos, de las virtudes femeninas, que lo dice en forma muy irónica, y de las jovencitas que creen seducir a un hombre y en realidad cuando se descuidan ya el hombre sin quien las ha seducido las ha dejado embarazadas. Hay una expresión inglesa de la misma época que es to be with child, que corresponde, bueno, no se dice así ahora, claro, pero se decía entonces, en su momento, sí, que equivale a la misma expresión que yo uso en esa coyuntura, ¿no? Eso sí lo he cuidado muy especialmente, es un trabajo muy delicado, y es que se está como en el filo de la navaja, ¿no? Bueno, por eso sin te lo pregunté, porque realmente está muy bien observado, es sorprendente cómo trabajas. A mí me llamó la atención siempre desde la historia de Mansilla. No, sí, hay incluso estudios hechos. Han tenido bastantes sé que críticos, han hecho varias tesis sobre vos. Sí, hay tesis, hay muchos trabajos monográficos, y hay trabajos dedicados especialmente a estudiar ese trabajo de reconstrucción de la voz, que no es fácil, ¿eh? Sí, no es fácil, requiere mucho instinto y mucha lectura. Estos muñequitos me los trajo mi traductora al tailandés, una tailandesa de Bangkok, que estudia su doctorado en la Universidad de Salamanca y está trabajando sobre mis libros para su tesis de doctorado. Y una de las cosas notables entre dos países que están tan distantes, no solamente lo parecen, sino que lo están, las afinidades que encontró, por ejemplo, entre pueblos que viven en Tailandia y que se llaman a sí mismos la gente libre, los libres,
pero que los chinos conquistadores llamaron los bárbaros, y que tienen muchas similitudes culturales con los mapuches y ranqueles de nuestra Pampa Central, y que bueno, que han sido muy importantes en mis libros, sobre todo en una novela, en Finisterre, que ella justamente la acaba de traducir al tailandés. Y esta es la novela que está traducida ya al tailandés. Todavía no me ha llegado el ejemplar, pero acaba de salir en Tailandia. De lo que no hemos hablado, y ya estamos en los últimos minutos del programa, lo que no hemos hablado es de tu cercanía con Galicia. Bueno, ya estamos en el final. Bueno, más allá del tema sí, familiar, evidentemente sos una escritora que también escribe para Galicia. Sí, y publica en Galicia. Y publicas en Galicia y tenés premios en Galicia. Sí. Yo no quería dejar de recordar esto, que me parece importante. Quiere decir que tu aporte literario argentino también ha tenido repercusión en Galicia, quizá porque de alguna forma sos también hija de Galicia. No, y además está en mis libros siempre presente Galicia, sí, a través de personajes, a través de evocaciones culturales, a través de un imaginario. Bueno, en La Pasión de los Nómadas está totalmente presente ese imaginario de Galicia, en Finisterre. Bueno, en Finisterre hay muchísimo. Sí, están los mitos fundadores gallegos, y en Árbol de Familia desde ya, porque la primera parte del libro se llama Terra Pai, la tierra del padre. Y bueno, para mí es mi otra patria, eso desde luego, ¿no? Y ellos además me consideran escritora en gallego argentina. Claro, por supuesto. Incluso he ido a la Feria del Libro de La Habana, cuando Galicia fue invitada como cultura a La Habana, con la comitiva gallega. Y también he tenido el gusto y la felicidad de ir con la comitiva argentina a la Feria del Libro de Frankfurt el año pasado. ¿Sabes gallego? Lo leo, lo entiendo muy bien, no me he largado a hablarlo, que no es lo mismo. Claro, una cosa es ser hablante pasivo que hablante activo. Sí, yo lo entiendo perfectamente, inclusive miro el canal de televisión gallego. Sí. Me gusta hasta ver de pronto ciertas historias o cosas por el estilo, o series, porque el gallego me suena en la cabeza. Pero, hablarlo no me atrevo ni una palabra, ¿no? Y a mí me cuesta también, y sobre todo escribirlo. He escrito en gallego alguna cosa. Este año, por ejemplo, se hizo un manifiesto que se presentó en diversos países del mundo, que se llama 55 mentiras sobre la lengua galega, y que, justamente denuncia la persecución, digámoslo así, de que el gallego es objeto como las lenguas llamadas menores, ¿no? Que porque las habla relativamente poca gente dentro de un estado, entonces se consideran superfluas. Y ahí escribí para la presentación un texto en gallego. Lo hice revisar por alguien que sabía más que yo, pero me animé a escribirlo. Ahora, no es fácil, y no es fácil sobre todo para los que somos escritores profesionales, porque tenemos tanto respeto por lo que significa escribir, y además tanto perfeccionismo, que uno no quiere cometer errores, quiere sonar verosímil en la otra lengua, así que... Se nos pasó la hora, María Rosa. Bueno, como siempre, charlando con vos se va el tiempo, es inevitable. El tiempo, sí. Más de una vez lo hicimos en radio. Bueno, muchas gracias. Gracias María Rosa, a vos, por haber Horacio. Estado y perdón por las interrupciones, porque te interrumpí muchas veces. Pero no, al contrario, creo que han añadido precisión y me han reubicado en lo que estaba diciendo, así que gracias de veras. Hasta la próxima. Estructura de las casas. Dentro de un dedal había un salón de costura, donde la abuela bordaba rosas, cuando era una niña obligada a quedarse del revés de la luz, para que no la distrajesen los ruidos del mundo. Dentro de una foto del padre había un joven que regresaba a las montañas, cruzando campos ardidos por la guerra, y había cuerpos acabados de fusilar, pudriéndose en el fondo de las pupilas. Detrás de un guante viejo había un hermano desaparecido. En un pastillero vacío acechaba la locura. Sobre los platos cascados comía una familia, sentada en torno de una mesa de roble. Dentro de un cofre, la madre guardaba cartas de pretendientes, y con las cartas esperanza y pobreza, y plumas que avanzaban despacio sobre el papel rugoso de las vidas pasadas. En tu historia había historias imposibles de limpiar, y cuartos cerrados que no se abrirían nunca, porque las estructuras de las casas son cajas chinas interminables y concéntricas, y de la misma manera misteriosas.